Bueno, amigos, muy buenas tardes de Entre Datos. Hoy, 26 de octubre, muy contento y muy feliz por un día más estar con ustedes en este su tercer prácticamente programa de Entre Datos. Igual agradecido como siempre con la familia Quintana, con todos los colaboradores de Cadena Radial Costarricense y por supuesto obviamente de CRC 89.1 Radio. Aquí estamos precisamente con un invitado estrella. Yo le llamo estrella porque definitivamente no es una persona desconocida para muchos de ustedes, más bien lo han estado escuchando, ha estado en muchos medios, pero no solamente por su calidad como ser humano, sino también por su conocimiento, su intelecto y sobre todo por la forma en que aborda temas que son relevantes absolutamente para todos. Muy buenas tardes, don Elí Feinza. Buenas tardes, don Mario. Muchísimas gracias por la invitación. Qué dicha que dijo que estrella y no estrellado, ¿verdad? Pero un placer estar en este nuevo programa de Entre Datos. Ya había estado con usted en Soluciones Laborales y me quedó muy buen sabor de boca de ese programa. Así que, bueno, placer estar por acá de nuevo. De verdad, y muchísimas gracias. Vamos a hablar y con Elí vamos a esbozar temas y datos y informes y un montón de cosas. Vamos a hacer como una especie de montaña rusa porque me interesa que con Elí aprovecharlo. Obviamente es muy poco el tiempo y obviamente él es muy ocupado. Y necesito pues que aprovechemos todo el tiempo para que ustedes, oyentes de Entre Datos, puedan entender muchos temas que tienen que ver con la situación económica del país y tienen más de una otra manera políticos también. Recordemos que don Elí es presidente, ¿verdad?, actual del Partido Liberal Progresista y ahorita vamos a hablar precisamente de cómo se prepara el partido con relación a la campaña municipal, pero lo cierto del caso es que es una persona que merece todo mi respeto y admiración y por lo tanto lo tenemos para ustedes y desde ya agradecido por la presencia. Elí, empecemos a hablar un poquito sobre la situación actual. Estamos ya prácticamente un tercio, antes de entrar al programa hablábamos precisamente del tiempo de este gobierno. Uh-huh. Y cómo ves y cómo visualizas, diagnosticas de una otra manera la situación económica del país. Bueno, yo la verdad es que estoy muy preocupado por el rumbo económico del país. Tengo que decir que estos son momentos de incertidumbre desde el punto de vista del análisis económico, ¿verdad? Porque cuando uno analiza, por ejemplo, el índice mensual de actividad económica, desde agosto del 2015, o sea, 4 años para acá, viene marcando una desaceleración muy severa. En agosto del 2015, el índice marcaba un crecimiento de aproximadamente 5,3%. En julio de este año andaba como por 1,4%, ¿verdad? Pero bueno, ahora tenemos las últimas 2 lecturas de los últimos 2 meses, leves incrementos. Una golondrina no hace verano. De hecho, cuando uno analiza la trayectoria completa desde agosto del 2015, que estábamos en 5,3% de crecimiento, a julio de este año 1,5% o 1,4%, a lo largo de esos 4 años ha habido periodos en que durante 2 o 3 meses el IMAE crece, pero después vuelve a caer, ¿verdad? Entonces, estos 2 meses de repunte no necesariamente quieren decir que ya estamos, que ya superamos lo peor, o no quiere decir que ya tocamos fondo, por ejemplo, pero podría ser que sí, ¿verdad? Y es temprano para darse cuenta. Digo que estoy preocupado por el rumbo que está tomando la economía costarricense porque ciertamente hay un problema severo de desaceleración. Hay un problema serio de desempleo. Tenemos el desempleo en el orden del 11,7, 11,9%, ya 3 trimestres seguidos, promediando casi 12%. Y esto, bueno, es bastante grave, ¿verdad? Para un país tener una tasa de desempleo tan alta. Un país con un ritmo de crecimiento razonable puede tener un desempleo del 4 o 5%. Ya más que eso es para empezar a preocuparse. Y aquí andamos casi al triple, ¿verdad? Tenemos otro problema, además, de que la gente que sí tiene trabajo, 46% según las encuestas, 46% están en el sector informal. Entonces, no solo tenemos 12% de desempleo, sino que los que están empleados, casi la mitad, tienen trabajos informales, lo cual quiere decir que probablemente no cotizan para la caja, no tienen cobertura del servicio de salud, ¿verdad? En muchos casos no les respetan el salario mínimo, etcétera. Y bueno, esta semana
sale o en los próximos días en realidad tiene que salir la nueva publicación del índice de pobreza de Costa Rica. Y no, va a estar interesante ese tema. Va a estar muy interesante y las expectativas no son de que vaya a bajar, ¿verdad? Las expectativas más bien son de que en vista de la desaceleración y el desempleo, el creciente desempleo, pues esto va a subir, ¿verdad? Así que es un panorama bastante preocupante. La aprobación del plan fiscal el año pasado le ha permitido un cierto alivio a las finanzas públicas, pero por otro lado también le agrega a la desaceleración económica, ¿verdad? Porque siempre cuando se suben los impuestos, pues tienen impacto los precios, en el consumo. disminuye el consumo. Claro. Pero vamos a ver, usted como economista, ¿sí o no que esto ya se sabía que iba a suceder? Que la reforma fiscal iba a tener ese impacto era reconsabido, ¿verdad? Claro, porque el aumento de precios automáticamente, por la ley de la oferta y la demanda, que no tiene nada que ver porque a don Carlos Alvarado o a usted o a mí, consumidor, nos dé la gana no comprar más. Es simplemente en que no estamos dispuestos a comprar por cuanto no tenemos mayor disponibilidad en nuestro bolsillo. Viéndolo de un enfoque muy básico, ¿no? Es decir, es un tema de sentido común y lógica. No estamos hablando de otra cosa. Cuando hablamos de oferta y demanda, estamos hablando de sentido común. Sí. Así es. A ver, es perfectamente predecible. Cada vez que se suben los impuestos, siempre hay algún impacto en el crecimiento económico, que puede ser mayor o menor. Para mí lo que ha resultado más sorprendente es que, sabiendo que esto sucede, el gobierno no estuviera mejor preparado para promover medidas de reactivación económica, ¿verdad? Y han hecho varios anuncios, pero en realidad cuando uno se pone a ver los anuncios que han hecho, no han anunciado grandes medidas que uno diga, esto va a reactivar la economía. Vamos a hablar de eso precisamente ahorita, en lo que es las medidas de reactivación económica y cómo sustentas tu criterio en el sentido de que no es suficiente lo que se está haciendo ahorita por parte del gobierno. Pero antes de seguir, me gustaría precisamente hablar sobre este tema que estás hablando del índice mensual de actividad económica. Y aquí observo que para julio de este mismo año, ¿verdad?, indica que la actividad con más sufrimiento es el sector de la construcción, ¿verdad? Sí. Es decir, tuvo una caída del 14.2% en los últimos 12 meses, en el agro tuvo una caída del 4.2% y del comercio del 0.8%. Yo pensaría yo, y te pregunto como experto en el tema, si este porcentaje del comercio va más bien en aumento también. La disminución de la afectación de este sector comercio. Todos los indicadores apuntan hacia una mayor desaceleración del sector comercial. Digamos, lo que es importación y venta de vehículos viene cayendo desde hace un par de años a un ritmo de 2 dígitos, o sea, más de 10% anual, que si no me equivoco, es que no tengo la cifra de memoria, pero si no me equivoco, anda con una caída como del 18% de un año al otro, ¿verdad? Y esto es muy indicativo de lo que se llama el consumo de bienes duraderos, ¿verdad? Los bienes que uno compra y se los deja varios años, la casa, el carro, la refrigeradora, etcétera. En términos generales, el consumo duradero ha caído, ¿verdad? Después está el consumo semiduradero, ¿verdad? Que son cosas que uno compra y duran un tiempo, la ropa, por ejemplo, ¿verdad? Que no le dura unos 20 años como la casa o 6 o 7 años como el carro, pero igual sí dura más de un año, qué sé yo. Y ese consumo también está, aunque menor, también se ha contraído. El único tipo de consumo que sigue creciendo muy levemente es el consumo de bienes de necesidad básica, alimentos y bebidas y servicios, productos farmacéuticos, ¿verdad? Que no importa cuánta crisis haya, uno necesita tomar las medicinas, uno necesita comer y beber, ¿verdad? Y entonces los indicadores apuntan muy claramente hacia una mayor desaceleración del sector comercial. El sector de la construcción ciertamente está muy golpeado, pero es un sector que fluctúa mucho de un año al otro, ¿verdad? Porque, por ejemplo, en el año que se termina de construir una cosa tan monstruosamente grande como la terminal de contenedores de Moín, de ese año al siguiente se ve una caída enorme, pero simplemente porque se dejó de hacer eso, ¿verdad?
o cuando se hacen proyectos grandes como este centro comercial Oxígeno en Heredia, ¿verdad? Que es también un proyecto enorme. Cuando se hizo, en los índices se reflejaba un gran crecimiento, y cuando se terminó de construir, de pronto se ve una caída. Ahora, no con esto quiero decir que la construcción no está en problemas. La construcción sí está en problemas porque la venta de viviendas ha caído, porque hay mucha desconfianza en el sector empresarial, entonces tampoco están ampliando sus operaciones, construyendo nuevas fábricas. El sector comercial está comprimido, entonces tampoco se están construyendo nuevos centros comerciales, y a pesar de que sí hay un incremento de la obra pública, el sector de la construcción sigue estando muy golpeado, ¿verdad? Y bueno, el plan fiscal particularmente golpeó mucho al sector vivienda, porque una cosa es el IVA del 13% en una medicina de 20,000 colones, que se le encarece a uno en 2,600 colones, y otra cosa es en una casa, ¿verdad? Hay un montón que son varios millones de colones de diferencia. De los servicios profesionales, del arquitecto, Así es. Todo. Así es. Y entonces son varios de millones de colones, y eso afecta muy directamente al sector de la construcción. Así que pues sí, estamos... Ahora ya vamos acelerando, entonces ya entramos con un poquito de diagnóstico. Ahora hablamos un poquito de, antes de volver atrás a Costa Rica, vamos a meterle el acelerador al carrito de la montaña rusa, y hablemos de Estados Unidos y China. ¿Qué tanto está afectando la relación y la guerra? Que yo siento que existe una guerra comercial, de verdad que sí existe. Sí existe. Vamos a ver para todos ustedes, los datos nos dicen lo siguiente: Estados Unidos es el país de mayor consumo a nivel mundial. Por otro lado tenemos China, que es el país de mayor producción precisamente del consumo que Estados Unidos demanda. De una u otra manera, ¿por qué? Por la mano de obra barata, y por nivel educativo, y un montón de variables más. Lo cierto del caso es que, como ustedes sabrán, las personas chinas o de descendencia asiática tienden a ser bastante, digamos, ahorrativos. Y entonces, en ese sentido, tenemos un problema que China produce y produce, pero no gasta tanto. Es decir, el mercado interno de chinos, que son 1.350 aproximadamente millones de chinos, no consumen tanto, pero sí producen. Es decir, el chino trabaja, no gasta tanto. El que gasta es el gringo, los Estados Unidos. El chino es más frugal, pero no, es más frugal, más ahorrativo. Más ahorrativo, pero ya está empezando obviamente a aumentar el consumo. Eso iba a decir, Lo cierto del caso es que también desde el punto de vista económico, China se ha convertido en uno de los principales acreedores de Estados Unidos en materia de deuda económica. Entonces, dadas esas circunstancias, ¿verdad? Todavía tenemos una guerra ya fuera de esta situación que de una manera Estados Unidos está amarrado con China. ¿Cuál es tu opinión de qué es lo que está pasando con China y Estados Unidos? Que de una u otra manera te pregunto si tendrán efectos colaterales en nuestro país. Sí, me parece que es un punto muy importante. La guerra comercial entre China y Estados Unidos está teniendo un efecto importante en ambos países. China, cuando uno habla de China, es curioso, ¿verdad? Porque China está creciendo en el orden del 6% anual. Si nosotros en Costa Rica creciéramos al 6% anual, nos iría de maravillas. Para China es la tasa de crecimiento más baja en 30 años, ¿verdad? Y Estados Unidos, que hace un año estaba creciendo por encima del 3%, que para un país desarrollado 3% de crecimiento es muy bueno, ¿verdad? Ya este año probablemente va a cerrar en el orden del 2%. Y eso hace una diferencia significativa. O sea, podemos decir es que Estados Unidos se está desacelerando, sigue creciendo, pero está creciendo menos. Entonces, está teniendo un impacto en ambos países, un impacto negativo, pero además esto tiene un impacto en todos los demás países que comercian con ellos, ¿verdad? Y para la mayoría de los países el impacto es negativo. Estaba buscando aquí, lo que pasa es que no lo encontré, pero hace unas poquitas semanas hubo una presentación de un funcionario del Banco Mundial aquí en Costa Rica, y entre las cosas que mencionó, que me pareció muy interesante, ellos hacen un análisis, un cálculo de cuánto impacta la desaceleración de Estados Unidos en Costa Rica
y cuánto impacta la desaceleración de China en Costa Rica. Y está medido y era algo así como que un punto de desaceleración en Estados Unidos provoca algo así como 0,8 puntos de desaceleración en Costa Rica y un poco menos con respecto a China porque comerciamos menos, ¿verdad? Menos, pero igual la desaceleración, aquí está. Impacto de la desaceleración del crecimiento en un punto porcentual en los Estados Unidos, la zona euro y China. No, pero lo que quería ver es en Costa Rica. Un punto en Estados Unidos, en Costa Rica produce más o menos 0,7, 0,8 puntos de desaceleración. Un punto de desaceleración en China, en Costa Rica produce más o menos 0,5% de desaceleración. Si promediamos los dos, o por lo menos los sumamos, porque hay que sumarlos, estaremos hablando de más del 1,3%. Así es. O sea, que sí hay un impacto directo. Sí lo hay. Y lo otro es, que creo que es importante mencionarlo, que no solo esos dos países están desacelerándose. Alemania y Gran Bretaña, las dos principales economías europeas, las dos están entrando en recesión. Okay. Y detrás de ellas usualmente viene el resto de Europa, ¿verdad? Porque cuando los dos grandulones del barrio se resfrían, contagian a todos los demás, ¿verdad? Alemania y Gran Bretaña representan alrededor del 37-38% de todo el PIB europeo, ¿verdad? Entonces, no es menor la observación de que estos dos países se están desacelerando. Y para efectos de Costa Rica, Europa como destino comercial es más importante que China, ¿verdad? Lo otro es que nuestro principal destino comercial es Estados Unidos, pero el segundo es Centroamérica. Nicaragua se está contrayendo a un ritmo del 5%. Y además, nuestra producción que va a Centroamérica usualmente va por carretera. Más del 90% va por carretera. Y entonces cuando en Nicaragua hay disturbios y hay problemas y cierran las fronteras o hay bloqueos de carreteras, nuestro producto no puede pasar por Nicaragua hacia Honduras, El Salvador o Guatemala, ¿verdad? Entonces ha afectado mucho las exportaciones costarricenses. De manera que por todas partes en el entorno internacional estamos teniendo noticias negativas. Pero sí quiero volver sobre lo que decía al principio. La desaceleración de Costa Rica viene desde agosto del 2015. No es culpa de lo que está pasando hoy en los mercados mundiales. Lo que está pasando hoy en los mercados mundiales puede profundizar nuestros problemas, hacerlo más agudo, pero no es el causante. Ahora pregunto, ¿la crisis económica en estos momentos o la desaceleración económica, para no hablar de crisis y no asustarlos, la desaceleración económica mundial, que de una u otra manera también tiene efectos por lo que estamos hablando y lo has establecido y lo has indicado, yo me pregunto, y que usted dice que en Costa Rica eso viene desde el 2015, no necesariamente ahorita, entonces de una u otra manera la puede acelerar más. Acelerar la desaceleración. O sea, acelerar la desaceleración, exactamente, sí. Hacer más gravoso esto. Sí. Ahora, la otra pregunta que yo te tengo es esta. En el caso de a nivel mundial, según tu estudio, ¿estaremos a las puertas de una posible otra nueva crisis? Y hablo como la de, no sé si yo, obviamente no te acordás ni yo tampoco, pero sí está entre los materiales de estudio la Gran Depresión de 1929 o la crisis ahora recientemente en 2008-2009, la crisis inmobiliaria. Entonces la pregunta es si estamos a la par de eso o por qué, cuáles son las posibles causas de esa desaceleración y ¿será que el mundo ocupa las guerras? Porque dicen algunos que en la medida que exista guerra la economía se vuelve a reactivar. Es muy doloroso, pero bueno, eso es lo que dicen algunas personas, al menos cuando critican a Estados Unidos, que se meten en algunas guerras. Pero la pregunta del millón es, ¿dónde está el posible causa si lo consideras? Y dos, sería si estamos a las puertas de una posible crisis ya más gravosa a nivel mundial. A ver, son dos preguntas muy interesantes y muy complejas. Empecemos por la parte de la economía. Sí hay un riesgo
creciente de que el mundo, perdón, caiga en una recesión. De lo que yo he estado leyendo de expertos internacionales y qué sé yo, no se cree que va a ser tan grave, no va a ser tan grave como la del 2008, que fue menos grave que la de 1930, ¿verdad? Claro. Pero sí, es una recesión, golpea y golpea a todo el mundo y a nosotros, que somos un país pequeño, muy abierto al comercio internacional, que necesitamos el comercio internacional, porque para un mercado de 5 millones de personas con un nivel de ingreso medio, pues para las empresas es muy difícil crecer, ¿verdad? Entonces, sí hay un riesgo creciente, y los expertos así lo dicen, de que en el próximo año y medio el mundo caiga en una recesión, que probablemente no sería tan grave como la anterior, ¿verdad? Que fue hace 10, 11 años. Pero sí me preocupa más este tema de la guerra, porque yo estoy percibiendo un ambiente a nivel internacional, muy parecido a lo que estaba viviendo el mundo precisamente después de la gran recesión de los años 20, 30. Muchos nacionalismos exacerbados, guerras comerciales, aislacionismo, países que decían, como Estados Unidos, por ejemplo, que decía, no, vamos a cerrarnos dentro de nuestras fronteras, no vamos a comerciar con nadie más, vamos a poner aranceles, vamos a impedir la inmigración, etcétera, ¿verdad? Y este ambiente desembocó en 1939 en la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Que fue una catástrofe de proporciones enormes. Entonces, la gente que dice que las guerras son necesarias para reactivar la economía, me parece que son terriblemente cínicos. Porque, por supuesto, después de que usted destruye una economía, la gente que queda viva no le queda más que ponerse a trabajar diligentemente para recuperarla. Claro. Entonces, claro, provocó la recuperación. Pero eso es como no sé cuál. Son intereses perversos. Es que destruir para después regenerar, me parece que es una manera muy perversa de enfocarlo, ¿verdad? Es mejor una economía que crece al 2-3% anual todos los años, que una economía que en una guerra se encoge un 50% y que cuando sale del problema empieza a crecer al 5 o al 6% anual, pero desde una base mucho más pequeña. Ahora bien, pero eso lo entiendo. Entonces, ¿hay que tranquilizarse o no hay que tranquilizarse? Por lo siguiente, pareciera ser que lo importante es continuar, es que haya economía, que haya movimiento, y ojalá que los números sean positivos. Es decir, que rondemos, como tú dices, de un 2-3%. La pregunta entonces es, Costa Rica está en retroceso. Hace unos años éramos el número 1 en Centroamérica, hoy en día es Panamá. En ingreso, por lo menos, sí. En esos temas. Pero entonces, Costa Rica siempre se ha vendido como único. Costa Rica se ha vendido como un país súper turista, muy amigable al turismo. Recibimos buena cantidad de dinero en divisas por parte del turismo. Somos muy productores y la inversión en educación ha sido pues una variable importantísima para la generación económica en temas que tienen que ver con las zonas francas y demás. Ahora, dado esas variables que son de una otra manera distintivas, yo le llamo ventajas competitivas, al menos desde el punto de vista de negocio, hoy por hoy este gobierno, y ahora sí vamos aterrizando, ¿verdad? Hoy por hoy este gobierno realmente los está tratando de sacar provecho, o todavía le faltan medidas más concretas para poder entonces, vemos la ola, pero Costa Rica tiene el barco y el motor para surfearla. Sí. Eso, ¿estamos claros en eso? Tal vez no voy a seguir esa analogía, pero yo sí creo que hay muchas cosas que Costa Rica puede hacer para que le vaya mejor, independientemente del entorno internacional. Porque al final de cuentas, Costa Rica es un país pequeño, ¿verdad? Pequeño en el concierto de las naciones, ¿verdad? Entonces, si nuestra economía crece un 5% anual, que para nosotros sería súper beneficioso, ¿verdad? Y eso quiere decir que nuestras exportaciones crecen en 300 millones o en 500 millones de dólares al año. Bueno, eso en el flujo de comercio del resto del mundo no es nada, ¿verdad? Entonces,
perfectamente, si sacamos productos competitivos, atractivos, interesantes, los vamos a poder colocar, ¿verdad? Pero hay mucho que Costa Rica puede hacer, incluso internamente, para acelerar la economía, independientemente de lo que está pasando afuera. Porque Costa Rica lo ha revelado el índice de competitividad global, que la semana pasada se publicó el más reciente, ¿verdad? El del 2019, pero lo viene diciendo desde hace 10 o 15 años. Costa Rica está perdiendo competitividad. Y está perdiendo competitividad por cuestiones como el peso de las regulaciones en los costos de las empresas, por la inflexibilidad en la fijación de los salarios, por la inflexibilidad en la contratación de los empleados, por la mala calidad de las carreteras, por la caída en la calidad de la educación, por el bajo ritmo de adopción de tecnologías, por la poca promoción o incentivación de la innovación tecnológica, ¿verdad? Costa Rica nos estamos quedando atrás. En Costa Rica de pronto nos dicen qué maravilla, las empresas están exportando productos no tradicionales, ¿verdad? Y claro, cuando nos hablan de Intel o de Boston Scientific, sí están exportando productos muy importantes, pero cuando nos hablan de la empresa nacional, de pronto nos están hablando de que una empresa está exportando velas aromáticas, candelas aromáticas o detergentes ecológicos o lo que sea. Y no es que sean malos productos, pero no agregan valor directo a la economía. Sí agregan valor, pero a ver, en una crisis económica la gente deja de comprar candelas aromáticas, ¿verdad? Y en una crisis económica, si el producto, el detergente ecológico es mucho más caro que el detergente normal, mucha gente va a dejar de consumir el detergente ecológico, ¿verdad? Entonces, son productos que no nos, digamos, no nos resuelven las vulnerabilidades que tenemos aquí en Costa Rica, pero además no son productos donde hay un altísimo valor agregado tecnológico, que es lo que están haciendo países como Corea, Noruega, Israel, Alemania, ¿verdad? Que tienen desarrollando productos tecnológicos a punta de cerebro. Porque nosotros el principal recurso productivo que tenemos es la gente que tenemos, ¿verdad? Y estamos desperdiciando esas habilidades. La gente con mejor capacitación universitaria o técnica o qué sé yo, en áreas tecnológicas, están trabajando para empresas extranjeras aquí en Costa Rica. Y la empresa nacional se está quedando rezagada. Y nosotros tenemos que generar un ambiente de negocios sano que permita el desarrollo de negocios de mayor valor agregado en la economía costarricense, en las empresas costarricenses, para que se genere más empleo, para que se genere más bienestar, para que se genere más riqueza. Y de una forma todos nos veamos beneficiados. En tu artículo que publicaste en La Nación días atrás, decís y concluís diciendo que dices, si bien no estuve de acuerdo con algunas de las políticas anticíclicas adoptadas a partir del 2009 en nuestro país, porque a diferencia de lo recomendado por Draghi, aquí se le hizo frente a una crisis temporal, como todas, con un incremento permanente del gasto, de la forma más ineficientemente posible. Lo cierto es que en aquel momento el país tenía margen de maniobra y ello le permitió incrementar el gasto público para sostener la demanda y evitar una caída más severa en la población, en la producción. Eso lo dijiste ahora, pero no dijiste qué son entonces, hoy por hoy, las medidas que... y lo hiciste demasiado ahorita, dijiste, bueno, de reactivación, de mejorar la reactivación, la producción interna, la educación, sí. Pero ¿qué políticas públicas debe realizar entonces el gobierno para mejorar eso o para incentivarlo? Sí. Porque yo veo a doña Idalá y a la ministra de Comercio y a la ministra de Economía haciendo giras y tratando de incentivar, pero no veo yo al gobierno tomando medidas concretas que permitan precisamente una reactivación económica de una manera más fuerte. Medidas concretas. Sé que esto es simplemente tirar ideas. Sé que quizás no tengamos... pero bueno, lo importante es que queramos
Y creo que este programa es la voz para que personas como usted sean cada vez más escuchadas y de una u otra manera las opiniones que usted dé, al igual que otros profesionales, sean tomados en cuenta para beneficio de todo el país. Para mí esta es la pregunta más importante de todas, ¿verdad? Es sí, muy fácil diagnosticar. No es tan fácil. Mucha gente le falla en el diagnóstico, pero bueno, no es tan fácil decir qué podemos hacer para mejorar. Y decía yo en el último segmento, en el segmento anterior, que en efecto Costa Rica puede hacer muchas cosas internamente para mejorar su economía, independientemente de lo que está pasando en el resto del mundo. Bueno, entonces concretemos. De hecho, yo he venido proponiendo muchas de estas cosas en otros artículos anteriores. Ese artículo en particular que usted mencionó es un artículo donde se me acabó el espacio y no pude entrar a las soluciones, me quedé en el diagnóstico, pero ciertamente sí lo he venido haciendo. Costa Rica tiene, en este momento un problema de desaceleración complicado por un problema de pérdida de confianza, tanto de los consumidores como de los empresarios, de los productores. Y entonces uno tiene que analizar por qué llegamos a la situación a la que llegamos. Y llegamos a esta situación, y por eso para mí es muy importante reiterar que la desaceleración viene desde hace 4 años, que no es una cosa nueva, no es una cosa de este gobierno o qué sé yo. Es que tenemos un problema que ya no es coyuntural, es un problema que es más estructural. Y el problema estructural que tenemos es la pérdida de competitividad. Entonces, si usted agarra el índice de competitividad y se fija cuáles son los rubros en los que Costa Rica sale peor calificado, ahí es donde hay que empezar. Que el peso de las regulaciones, dice el índice, que el peso de las regulaciones en el costo de las empresas es excesivo. Bueno, hay que simplificar trámites. Lo que pasa es que todos los gobiernos, los últimos 5 o 6 gobiernos, han tenido programas de simplificación de trámites y se da el efecto de puerta giratoria, ¿verdad? Donde por un lado sale una regulación que se eliminó, pero por el otro lado viene entrando una nueva regulación que la sustituye, ¿verdad? Entonces deberíamos de poner una regla en Costa Rica de que por cada nueva regulación que se cree, eliminar 3 regulaciones viejas, ¿verdad? Para ver si empezamos a simplificar el asunto. Es como si vas a ir a comprar una camisa, deberías de por lo menos quitar una camisa vieja que tenés en el closet. Claro, para no hacer mucho chunchero, ¿verdad? Uh-huh. Este gobierno dijo que iba a adoptar una moratoria regulatoria. Pero a la moratoria le puso tantas excepciones que al final de cuentas siguen creciendo las regulaciones, los reglamentos. Y esto lo que hace es venir a complicar la vida del sector privado, ¿verdad? Cada vez se le ponen más obstáculos, más dificultades para producir, para contratar, y se encarece. Y entonces, bueno, hay que hacer una simplificación de trámites muy, muy importante. Aquí nada más para hacerte una pequeña observación con relación a eso, y es precisamente, no sé si tenías conocimiento de la ley 8.220. La ley 8.220 es la ley de simplificación de trámites que fue promulgada en el gobierno de Miguel Ángel Rodríguez. Así es. Esta ley dice que la ley es aplicable para toda la administración pública, central, descentralizada, incluso instituciones autónomas y semiautónomas, ¿verdad? Y el objetivo precisamente de esta ley es la presentación única de documentos, por ejemplo, y generar una publicidad de trámites y la obligación. Bueno, el tema está en que esta ley fue creada con el objetivo precisamente de ayudar en esa simplificación. Pero cada vez que uno observa, pues no la aplican, ¿verdad? Bueno, esa ley es un enorme saludo a la bandera. Es una ley lindísima. Uno que por el trabajo que tiene, constantemente tiene que estar leyendo leyes y proyectos de ley. Esta es una ley súper bien redactada y súper clara, pero comete un pecado grave. No hay una sola sanción para el funcionario que la incumple. Y entonces se incumple con total impunidad. Entonces todas las buenas intenciones de ese proyecto, de esa ley, quedaron en absolutamente nada. Pero ciertamente, bueno, hay que ponerle diente, hay que ponerle sanción al incumplimiento de los postulados de esa ley que pretenden simplificar la vida de los ciudadanos. De hecho, tiene un nombre larguísimo: Ley de Simplificación de Trámites y Protección al Ciudadano de la Burocracia Excesiva, algo así por el estilo. No sé si lo tenés ahí a mano, ¿verdad? Pero bueno, esa es un área en la que hay que trabajar, pero no la única.
¿verdad? Cuando uno ve los índices de competitividad, no solo el que recién se publicó, que es del Foro Económico Mundial, sino también el índice de Haciendo Negocios del Banco Mundial y otros más que se publican, uno de los problemas que tenemos en Costa Rica es que la carga tributaria es muy alta para las empresas. Y entonces hace poco atractivo invertir más, ¿verdad? Y además la carga tributaria tan alta incentiva la evasión, ¿verdad? Entonces, una cosa que deberíamos de hacer en este país es una nueva reforma tributaria, pero para simplificar enormemente el Código Tributario de Costa Rica. Excelente. En Costa Rica hay 105, 110 impuestos vigentes. 4 de ellos recaudan casi el 90% de todo lo que se recauda. Entonces, ¿para qué tenemos los otros 100 y pico impuestos? Excepto para hacer a la gente perder tiempo y incrementar costos, porque al final de cuentas necesita uno contratar contadores, asesores fiscales, abogados, etcétera, para eso. Entonces, podríamos tener un sistema tributario mucho más sencillo, de manera que los propios auditores de tributación, en vez de estar repartidos entre ciento y resto de impuestos, se pudieran concentrar en aquellos impuestos que verdaderamente recaudan. Y eso redundaría en una disminución de la evasión también, ¿verdad? Y dentro de esa simplificación tributaria tenemos que atacar dos problemas que tiene el sistema tributario actual. Uno es la enorme cantidad de impuestos que ya mencioné. El otro es la aún más grande cantidad de exoneraciones. En Costa Rica, como decía, hay más de 100 impuestos, pero hay más de 1.200 exoneraciones. Y entonces terminamos con impuestos, muchos impuestos con tasas muy altas y los paga muy poca gente. El impuesto a la renta, 2/3 partes de lo que recauda proviene de 450 empresas, cuando hay un parque empresarial de 120,000 empresas en el país. El impuesto al salario lo paga menos del 8% de todos los asalariados del país. Claro. Entonces, al final de cuentas, el peso recae sobre muy poca gente, ¿verdad? Entonces hay que distribuir un poco mejor esa carga, pero al distribuirla mejor, usted puede disminuir las tasas. Es que si usted tiene impuestos más bajos, puede cobrárselos a más gente. Y se distribuye mejor la carga, se recauda más, pero al tener tasas más bajas, incentiva la inversión, incentiva el crecimiento económico, etcétera. Para mí eso es crucial, claro, ¿verdad? Una medida que deberíamos de adoptar, pero ya en Costa Rica, que provocaría reactivación económica en el corto plazo, y cuando yo digo corto plazo estoy hablando menos de 6 meses, pero además generaría una disminución de la pobreza como nunca se ha visto en este país, sería eliminar los aranceles de importación de todos los productos de la canasta básica y todo lo que tiene que ver con construcción. Costa Rica es un país donde los aranceles en promedio son bastante bajos. Por aranceles me refiero a los impuestos a la importación de productos. Los aranceles son, en términos generales, bastante bajos, pero curiosamente hay dos rubros opuestos que tienen aranceles muy altos. Los artículos de lujo, que se mantienen con aranceles altos porque son una buena fuente de recaudación, ¿verdad? Entonces, los carros, que para mí es un error hoy considerarlos de lujo. Hoy tener un carro es una necesidad más que un lujo, pero los carros tienen aranceles del 50-60%, ¿verdad? Y por otro lado, los artículos de consumo más básico. Los artículos de la canasta básica tienen aranceles que pueden ir desde un 25 hasta un 100 y resto por ciento. Y esto lo que hace es impedir la importación de productos de canasta básica para que compitan con los productos que se producen aquí. Y esto le permite al productor local elevar sus precios, porque el productor de leche sabe que el litro de leche, si se lo van a traer de Guatemala, al entrar a Costa Rica tiene que pagar un arancel muy alto. Entonces no sé los costos, y entonces aquí voy a inventar cifras, pero digamos que si valiera $1 y aquí hay que pagar un arancel de 50%, entonces esa leche que en Guatemala vale $1, al llegar a Costa Rica ya vale $1.50, y todavía hay que meterle el margen de ganancia del comerciante, ¿verdad? Claro. Entonces, si la Dos Pinos o cualquier otro productor de leche costarricense está en capacidad de producir la leche a $1, pero sabe que el competidor extranjero no puede vender por debajo de $1.75, entonces dice, yo la voy a vender a $1.60, más barato que la competencia extranjera, pero con un enorme margen de utilidad. Y eso hace que, y esa es la razón por la cual los ticos cuando viajan se dan cuenta, sobre todo cuando viajamos en Centroamérica. En Nicaragua, por ejemplo. Panamá, Guatemala, los productos Dos Pinos
con más baratos. la misma marca, el mismo paquete, hechos en Costa Rica, son más baratos en Guatemala y en Panamá que aquí en Costa Rica, ¿verdad? Increíble. Pero no lo singularicemos en la Dos Pinos, porque esto sucede con todos los productos de la canasta básica, ¿verdad? Y al final de cuentas, estos aranceles se convierten en un peso, una carga muy pesada para el consumidor, y para el consumidor más pobre, que es el que más destina de su ingreso a consumir artículos de la canasta básica. Arroz consume todo el mundo en Costa Rica, pero cuando usted se fija la proporción del ingreso que un rico gasta en arroz, probablemente es 1%, 2%, no conozco la cifra exacta, pero cuando usted se fija en la proporción del ingreso que una persona pobre gasta en arroz, puede ser que sea 20% de su ingreso, ¿verdad? Y entonces estamos con esta política castigando al consumidor costarricense, al más vulnerable de todos. Claro. Si usted baja los aranceles, es como devolverle plata a los consumidores. Sobre todo en los 2 quintiles de más bajos ingresos de la población, este es dinero que si la gente lo conserva en vez de tener que pagar un sobreprecio por los artículos, es dinero que la gente va a utilizar en otras cosas, porque la gente pobre casi no ahorra. La gente pobre, cuando tiene una mejoría en su condición económica, compra otras cosas que antes no podía comprar, o compra más de lo que ya compraba porque no podía comprar más, ¿verdad? Y entonces es dinero que sanamente vuelve a la economía, ayuda a reactivar la producción, porque existe de pronto una demanda que antes no estaba ahí, pero además ayudaría a disminuir la pobreza, como decía anteriormente. Es una política que es muy sencilla, porque no hay que pedirle permiso a la Asamblea Legislativa. Es rápido. Es rápido, eso se puede hacer muy rápidamente, por supuesto con la oposición de grupos económicos muy poderosos, ¿verdad? Laica, con arroz, Dos Pinos, usted menciona la de los pollos, ahora ya ni sé cómo se llama, Cargill, ¿verdad? Son grupos económicos muy poderosos, pero al final de cuentas, a quien hay que beneficiar con la política pública es al costarricense, y sobre todo al costarricense más pobre, ¿verdad? Entonces ahí tenemos una medida que sería de reactivación, pero a la vez de disminución de la pobreza. No me puedo imaginar un combo mejor que ese, ¿verdad? Y después, lo otro que hay que hacer urgentemente en este país es, leyendo el índice de competitividad global, atacar todos los campos donde tenemos debilidades. Tenemos debilidades en que la legislación laboral de Costa Rica es demasiado rígida. Necesitamos reformar el Código Laboral, que es de 1943. De esto, don Mario, usted sabe mucho más que yo. Usted es abogado laboral, yo soy economista. Pero tenemos un Código Laboral que hace excesivamente rígido y cara la contratación. Y en parte por eso tenemos tan alta informalidad y tan alto desempleo, ¿verdad? El Código Laboral no contempla ninguna de las modalidades de contratación modernas necesarias para tener éxito en esta era de las tecnologías de información y comunicación. Yo reconozco que es una traba fuerte. Es una traba muy fuerte. Los costos de la seguridad social se han vuelto una traba enorme para el emprendimiento y para la formalidad, ¿verdad? Entonces también tenemos que reducir significativamente los costos de la seguridad social. Recordemos que hace 10 años, en la crisis anterior, se le metieron 11,000 funcionarios a la caja. Pero la mayoría fueron funcionarios administrativos. Entonces se subió el costo de la seguridad social sin disminuir las listas de espera, sin mejorar la calidad de la atención al público, porque fue pura burocracia, no fueron más doctores y enfermeras lo que se contrató, ¿verdad? Entonces hay que disminuir significativamente los costos de la seguridad social. Hace poco sacó el reglamento el gobierno sobre una flexibilización en materia de para las pymes y los emprendedores. Sí. Sin embargo, viendo el reglamento, pues solamente una disminución del 10%, pero sobre la cuota, una de las cuotas. Entonces, en realidad pareciera ser que no es realmente una disminución significativa, y también no la dejan permanente, sino simplemente lo hacen espacial y temporal. Sí. Entonces, de una otra manera, le he pedido a la ministra de Economía y que venga a hablar sobre el tema, y me ha costado. Le he pedido al ministerio, y lo digo así abiertamente porque tengo que ser muy honesto y con ustedes, porque es un tema importante para no solamente este programa, sino también para las soluciones laborales, de hablar precisamente de este intento que parece ser que pues no quieren venir a hablar sobre eso. Espero que si tuviese esa aceptación de los ministros o el presidente ejecutivo de la Caja,
pues en su momento te está llamando para que me ayudes a hacerle las preguntitas. Claro, con mucho gusto. Con mucho gusto. Ahora bien. Y hay algo todavía más grave que estas observaciones muy válidas que estás haciendo, que con respecto a que la disminución del costo es apenas temporal y es apenas en una parte de las contribuciones, no en todo. La otra es la actitud inquisitoria que tienen las autoridades de la caja. Cuando una empresa llega a tratar de formalizarse, en vez de decirle bienvenida, empiece a pagar a partir de hoy, le levantan los chingos y revisan 10 años para atrás. Y entonces, si esa empresa estaba trabajando en la informalidad, formalizarse no solo le implica el costo extra de pagar las cuotas, sino que le ponen un multón y la quiebran, ¿verdad? Totalmente. Entonces, eso hay que cambiarlo, esa mentalidad hay que cambiarla si queremos invitar a que la gente se formalice en este país. Sí, lamentablemente sí, y es importante entender de que de una u otra manera todo costo, y aquí hay que aclararlo a todos ustedes, y no es que yo, Mario Varela, apoye pues el incumplimiento de normas y leyes, no, sino que todo costo que no esté relacionado con la producción, es decir, que no sea un costo derivado que permita aumentar ingresos para generar más riqueza y más empleo, es un costo que de otra manera daña y al lugar de ayudar a la productividad y aumentar la riqueza en el país, lo que está haciendo simplemente es masacrándolo y dañándolo. Y es precisamente muchos de esos costos que tienen que ver con la parte legal y algunos temas que hemos visto ahorita. Eli, ya estamos por finalizar. No nos dio chance, pero rápidamente tu opinión sobre... recientemente se ha hecho una polémica con relación al tema de los salarios públicos versus los salarios privados. Hay personas que dicen que un estudio de la Nación, ¿verdad? Que dice que hubo un 177% más. Esta diferencia entre los salarios del sector público y el salario privado dañan de una u otra manera a la motivación de las personas. En menos de 2 minutos, porque ya no se nos acabó el tiempo, ¿cuál es tu percepción con relación a esto? Bueno, ese video de Doble Check, la verdad es que revela verdades muy importantes. Y aquí yo me voy a permitir rajar un poquito, ¿verdad? Porque yo el 26 de julio del 2015 publiqué un artículo en La Nación titulado El imposible país de los pluses salariales. Y en ese artículo yo decía más o menos lo mismo que dice este video, ¿verdad? O sea, hace 4 años. Dice así, las diferencias salariales entre los sectores público y privado espantan. Los datos globales de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares indican que el salario promedio en el gobierno es 137 superior al del sector privado. Estos son datos probablemente del 2014, ¿verdad? Porque el artículo es escrito en el 2015. Sin embargo, digo, para comparar dichos promedios debemos ser muy cuidadosos, ya que la composición de la fuerza laboral del sector público difiere de la del sector privado. Esto lo dicen en el video de Doble Check. El gobierno cuenta con una mayor proporción de profesionales en su nómina, además de que nadie en la planilla estatal siembra yuca. O sea, no hay agricultores en el gobierno, hay profesionales y qué sé yo. Digo después... Hicimos una comparación salarial entre ramas de actividad económica en las que confluyen empresa privada y gobierno, y con ese ajuste encontramos que el promedio salarial de los funcionarios públicos es un 48% más alto que el del sector privado, ¿verdad? Entonces, ya aquí se ve el mismo patrón que menciona el video de Doble Check. Cuando uno compara la globalidad de los funcionarios públicos, donde 70% o más son profesionales, versus la globalidad del sector privado, donde menos del 30% son profesionales, pero además en esa globalidad del sector privado está todo el trabajo informal, ¿verdad? Entonces realmente no está haciendo una comparación justa. Ahora, el hecho de que persistan diferencias del orden del 30 o 40% y no del 130, sigue espantando, ¿verdad? Porque al final de cuentas, el trabajador del sector privado, que gana un 70% de lo que gana el trabajador del sector público, mantiene al del sector público. Y el costo que le impone ese sector público tan oneroso al sector privado es parte de lo que nos tiene en esta situación de desaceleración económica, de que no podemos salir adelante porque los costos de la producción se han vuelto elevadísimos por estar sosteniendo el costo de ese aparato estatal. Sin tomar en cuenta que muchos de los salarios del sector público son financiados por medio de la deuda.
Es decir, nos Correcto. endeudamos. Correcto. De verdad, muchas gracias, Eli. Un placer, Mario. Y esperemos tenerte, obviamente, ya eres parte de este programa, nuevo programa, ¿verdad? todo Entre gusto. Datos. Así que cuando quieras exponer algún informe o algún análisis o alguna investigación, bienvenido. Estas son las puertas de este programa son tuyas. Muchas gracias. Bueno, amigos, nos vemos el próximo sábado aquí en Entre Datos. Muchas gracias.